Hola y bienvenidos al podcast Sanando lo Tóxico del Amor. Yo soy Ana Salgado, experta en pareja y sexualidad y consteladora familiar. Y hoy vamos a hablar sobre límites personales, mitos y realidades. Los límites son imprescindibles para la sanidad de nuestras relaciones y de nuestra vida, pero generalmente lo hemos aprendido tergiversados. Cuando pregunto a mis consultantes qué piensan que es un límite, la mayoría piensa que es algo que le pongo o le hago a otra persona para que deje de hacer algo que no me gusta. Cuando intentamos poner límites de esta manera, controlando a los demás y diciéndoles lo que tienen que hacer, la relación se llena de irrespeto y de tensión, porque la realidad es que no podemos controlar a nadie, con costo a nosotros mismos. Un límite es las reglas que establecemos para nosotros mismos que nos permiten mantenernos a salvo y seguros en todos los sentidos, física, emocional, psicológica, sexual, financiera y mentalmente. Protegen principalmente mi libertad de ser yo auténticamente y vivir de acuerdo a mis valores, prioridades y metas. Son, por tanto, una responsabilidad adulta. Un ejemplo, un límite a nivel físico podría ser, yo no frecuento X lugar o a X hora porque me hace sentir inseguro. Cada uno sabe en su ciudad qué lugares son peligrosos y deben ser evitados. A nivel emocional, una mía, por ejemplo, es que yo evito relacionarme con personas que me hacen sentir presionada a hacer lo que no quiero. A nivel psicológico, un ejemplo podría ser que yo mantengo mi distancia con personas que tienen un diálogo negativo para conmigo, que me critican todo el tiempo, o para con los demás. Por ejemplo, el chisme venenoso, o que solo hablan de problemas y quejas, pero sin salir de ahí. A nivel sexual, me permito escoger las parejas, prácticas y medidas de prevención que me mantengan segura. Solo estoy con parejas en las que puedo confiar y con quienes me siento a salvo. Voy evaluando y comunicando lo que quiero en cada momento y también lo que no. Y me protejo según lo que considero necesario, prudente y lo que va alineado a mis valores. A nivel financiero, un límite podría ser mantengo salvaguardas, seguros, ahorros, inversiones, fondos de emergencia y me aseguro que mis fuentes de ingreso sean congruentes con mi ritmo de gastos para mantenerme fuera de deudas y demás riesgos financieros. El poder poner nuestros propios límites es un regalo. El problema es que no nos enseñan eso en casa. Los padres tendemos a tener una mirada externa del problema. Si me siento alterada y frustrada e impotente, miro afuera de mí para ver quién me está generando esto y determino que el niño y lo que hace o mi pareja y lo que deja de hacer. Y por tanto, si el problema es externo, la solución obviamente es externa y lo que necesito es controlar eso externo. ¿Saben qué consulta está llena? Las de las psicólogas infantiles. Porque todos los problemas y dinámicas que los padres hemos ignorado en nosotros mismos, los niños las reflejan. Y se determina que el niño es el problema y lo llevan donde la psicóloga a que me lo componga. ¿Y qué le dice la psicóloga infantil? Lo que nadie quiere escuchar, que el problema somos los padres la gran mayoría de las veces. Mi terapeuta, cuando yo iba a quejarme de mi hija o plantear un problema con ella, mi terapeuta tenía una pregunta que me parecía horrible, que era, ¿qué tiene que ver todo esto con usted, Ana? Y yo solo pensaba en mí adentro, ¿por qué no podemos componer a la niña como en los ochentas? ¿Por qué todo tiene que pasar por mí? Pero en realidad todo pasaba por mí, porque cuando yo lograba tomar mi parte de la responsabilidad y cambiar la dinámica que había establecido en casa o con ella, el problema se soluciona. Pero claro, este es el camino incómodo. Este foco puesto en el exterior genera además que pongamos los límites desde la incongruencia. Es decir, la mamá grita, deja de gritar, y le pega al niño porque le pegó a su hermano. Entonces el niño te queda viendo con cara de estoy confundida. Porque esta persona me está diciendo que no haga lo que ella misma hace. Porque ese límite solo existe para controlarte y dejar de sentirme como me siento, haciéndote responsable de mis emociones y en ningún momento ese límite es para mí o desde mí. En terapia vamos aprendiendo a traer de vuelta la mirada a nosotros mismos para identificar el problema interno, qué parte está bajo mi control y cómo llegar a la autorregulación. Es decir, qué necesito para calmarme. El segundo mito que se establece es el mito de que si pongo límites no me van a querer, me van a rechazar. En la vida adulta a veces es cierto. A veces a los demás no les gusta que les diga que no y que no hagan lo que ellos quieren que hagan. El miedo al rechazo viene de una dinámica de violencia afectiva vivida en la infancia. El niño se sintió rechazado por pensar o querer diferente. En muchas familias queremos que los niños aprendan a decir que no, pero que nunca nos digan que no, que obedezcan, que piensen igual que nosotros, que no nos contradigan para nada.
Se tiene la idea de que el niño que expresa su opinión, piensa diferente o establece un límite es un niño malcriado y es severamente señalado por esto y corregido incluso con violencia física. Es muy difícil para nosotros los padres establecer un diálogo respetuoso donde el niño pueda expresar un punto de vista divergente o pueda plantear que algo que el adulto hace no le gusta. Cuando al niño lo violentan de cualquier manera, el cerebro del niño entra en pánico y hace cualquier cosa para volver a restablecer esa conexión, para que me quieran, para que me cuiden, para que me acepten. Cualquier cosa que hizo para conseguir esto se vuelve su mecanismo de sobrevivencia, su respuesta automática. Uno de esos mecanismos es la complacencia, el querer agradar a otros por encima de mí mismo. La complacencia habla de que la persona está percibiendo el actuar de los otros como un reflejo de su valor. No admite que el otro tiene la misma libertad para hacer, sentir y pensar. El otro tiene derecho a que no le gusten mis límites. Cuando yo estoy conectada con mi valor y mis límites, acepto el rechazo. Necesito saber que puedo decidir basada en mi derecho de pensar, sentir y responder según mi propio criterio. ¿Que voy a decepcionar a los demás? Probablemente algunas veces. Eso también está bien. Para sostener esto, para aceptar esta falta de amor, este rechazo, necesito poder ver que cada vez que yo digo que sí, cuando quiero decir que no, me estoy diciendo que no a mí mismo. Es una fantasía infantil el pensar que yo puedo complacer todo el tiempo. Es útil entonces entender que los límites solo aceleran lo que de todas formas va a pasar. Cuando en las parejas hay mucha complacencia, la unión dura más, pero no logra ser ni plena, ni feliz, ni duradera. Estadísticamente hay dos momentos en los que las parejas se separan más. A los 4 años, esto pasa generalmente cuando las parejas están sumergidas en conflicto y a los 15 años. Estas son parejas que generalmente no hay tantísimas peleas, pero hay muchísima complacencia. Y todo este complacer requiere que yo pase por encima de mí, que yo aguante mucho, hasta que ya no aguante. El siguiente mito establece que el poner límites es una confrontación. A veces puede llegar a serlo, teóricamente no debería, obviamente. Pero bueno, vivimos en este mundo y no en el paraíso. El niño huye del conflicto. El adulto encara lo que es necesario. Generalmente se vuelve confrontación cuando la creencia es que la otra persona tiene que moverse fuera de mi límite y esa no es responsabilidad del otro, sino mía. A mí me toca moverme ante la invasión de los límites que el otro pretende ejercer. En términos de límites tenemos dos responsabilidades: sostener nuestros propios límites y respetar los límites del otro. Si el otro irrespeta mis límites, es mi responsabilidad sostenerlos, cuidarlos y resguardarme. La otra creencia que puede volverlo confrontación es la que establece que tendríamos que estar de acuerdo o es mi trabajo convencer al otro. La que necesita estar convencida soy yo. De acuerdo con Gottman, el conflicto se divide en tres estadios. Primer planteamiento: se inicia el conflicto expresando un desacuerdo o una queja. El segundo es cuando intento convencer. Cada persona intenta persuadir a la otra de su punto de vista, buscando que cambie de opinión. Esto es especialmente problemático cuando nos enfrentamos a un conflicto grande, de esos que en la literatura se llama un momento o un evento lamentable. Observamos una tendencia a quedarse estancados intentando convencer al otro de su perspectiva de los eventos. Esto sucede porque se tiene la creencia errónea de que si mi perspectiva es la correcta, yo y solo yo tengo derecho a sufrir como estoy sufriendo. Y vos sos la mala persona y el único que hizo. Si logramos aceptar que en todo conflicto y en toda situación hay dos puntos de vista y dos perspectivas, y logramos darle un lugar a ambos, es mucho más fácil avanzar hacia el tercer paso, la conciliación o la reparación, en donde se busca llegar a un acuerdo, una solución o una forma de reparar la conexión emocional después del conflicto. Cuando esto es lo que la persona cree, que poner un límite es confrontación y respeta su límite con tal de evitar el conflicto. Por lo tanto, necesita aguantar y decirse a sí misma: no es para tanto. Esto sucede cuando tenemos dinámicas familiares donde se invalidaba la vivencia del niño y se le impulsaba a aguantar. Y se puede entender porque hace la vida de los padres un poquito más tranquila. El niño a veces solo con este juicio se deja de quejar o de llorar y podemos seguir a lo próximo. Pero ¿qué le enseña? A desconectarse de las señales que le da su cuerpo. Aprende a ignorarse a sí mismo hasta que es imposible ignorarse, hasta que explota, que llega al hartazgo. Eso hace la convivencia de pareja súper inestable. No hay claridad en la convivencia con el otro porque a veces doy un paso X y no pasa nada y otras veces doy ese mismo paso
y se desata el cataclismo. Se requiere un trabajo de conciencia y autoconocimiento. Saber si digo que sí ahorita, esto me va a cobrar la factura con intereses más adelante. De no ignorar al cuerpo y recuperar nuestra propia voz. Hacer el camino de ir dándome cuenta de todo lo que voy sintiendo. El siguiente mito dice que el otro es el que tiene que respetar mi límite. ¿Cómo se mira esto cuando las personas dicen, pero ¿por qué lo hace? Si le he dicho 1000 veces que no lo haga. Pues porque no es su límite. Por eso es que el límite no se pone hacia afuera. No se le dice, no te permito, porque mi trabajo no es controlar al otro. Se plantea como, yo no me permito, porque yo sostengo este límite. Para eso necesito fuerza. ¿De dónde viene la fuerza de sostener un límite? Mi valía, la claridad absoluta de mi valor personal. Si yo tengo mi valía bien puesta, si tengo conciencia de que soy una persona valiosa, entonces tengo la fuerza para hacer lo que necesito hacer para sostener mi límite. Y el último mito es la creencia de que decir que no, de que priorizarme y poner límites para mantenerme segura es egoísta. El egoísmo como lo peor que hay, ¿verdad? El principio sistémico es que no puedo dar ni recibir lo que no me doy. El egoísmo entendido así es responsabilidad afectiva. Yo me encargo de mí y después me puedo encargar de los demás. Esta dinámica en donde yo me abandono en vos y estoy esperando que vos también te abandones en mí, produce límites tóxicos. Los límites tóxicos son los límites que establezco pensando que puedo cambiar o afectar el comportamiento del otro. Por eso es tan importante que sean siempre para mí. Yo me encargo, yo me mantengo segura, yo me respeto y puedo invitar después, desde ahí, al otro a hacer lo mismo. ¿Cómo lo hacemos generalmente? Exigiendo. Exijo respeto, como yo te respeto, me vas a respetar a mí. Necesito regresar la mirada a mí y poder ver dónde me estoy irrespetando yo. ¿Cómo se establecería un límite en este momento? Yo no me permito estar en una situación como esta. Yo me alejo en este momento. Existe la creencia de que el amor está basado en yo me encargo de vos, de hacerte feliz y vos de mí. Y el camino es yo me encargo de mí y desde ahí te invito. ¿Cómo puedes aportar a mi felicidad si quieres? Ante esta invitación a contribuir a mi felicidad y bienestar, la otra persona tiene el derecho a decir que no o a decidir que no. Y yo a tomar decisiones basadas en ese no que puede ser implícito o explícito. Es decir, que me lo puede decir con palabras o solamente con acción. Es decir, me dice sí, sí, pero eso es lo que le da la gana. Pero de eso platicamos en otro episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y las espero en todas mis redes sociales en las que me encuentran como Ana Salgado-US, donde compartiré material complementario para empezar a sanar lo tóxico del amor. Hasta la próxima.